Escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Fai, quello che vuoi. Romanos capítulo 12. Estamos en el tema la adoración, tocando algunos puntos de el significado de la adoración. Estamos hablando ya de 2-3 domingos. Estamos siempre bajo el tema la adoración es un culto a Dios. El culto no es lo que se hace en la iglesia, esa es una clase de cultos, pero hay un culto de por vida. Entonces, cuando hablamos del culto, la adoración es un culto, hablamos de un culto, de un estilo de vida, el cual nosotros nos debemos, una forma de vida. Estilo, forma, manera de vivir es igual. Entonces leamos estos versículos para seguir en lo que nos falta. Dijo Pablo a los hermanos de Roma: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, por esta hermosa oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias por el tiempo, Señor, de alabanza. Gracias por el tiempo de los cantos que también implican adoración, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder expresar la gratitud de nuestra alma y poder regocijarnos ante tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que ahí donde hay la alabanza de tu pueblo, ahí tú estás presente. Y has estado con nosotros, estás con nosotros, seguirás con nosotros. No solamente, Señor, para que te sintamos, sino para ocasionar efecto, para sanar enfermedades, para liberar toda clase de opresión, Señor, y aún para derribar todo argumento y fortaleza que se haya levantado en nuestra mente, Dios mío, que no permite que nosotros crezcamos o avancemos. Esta tarde te suplicamos que ayudes a derribar toda barrera para que nuestro corazón tenga acceso libre, Señor, y que tu palabra pueda penetrar con poder y autoridad y produzca cambios en nuestra vida. Cambios, Señor, que nos lleve a un crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, mi amado hermano y hermanas. Tenemos a un Dios poderoso, dijo Daniel. Cuando el rey dijo, ¿quién os podrá librar de mis manos? Ellos dijeron, el Dios a quien nosotros le servimos, Él puede. Y si no quiere, es otra cosa. Pero Él puede. Entonces tenemos a un Dios, adoramos a un Dios que lo puede todo. Pero en algunas oportunidades no quiere. No porque no tiene ganas, Él nunca está desanimado, nunca está, no es que le hemos ocasionado algo que no le permita obrar, sino que no quiere, porque hay un propósito por el cual no quiere, porque el propósito que está en nuestra vida en ese momento es que nosotros aprendamos algo. Por eso es que no puede Él. Porque Él mismo lo ha ocasionado la mayoría de veces, sean problemas o sean circunstancias, pueden ser movidas por un plan divino de Dios, con el fin de trabajar en mi vida. Qué lindo, qué maravilloso es Dios. Porque usa la disciplina con el fin de
casi obligarnos a que nosotros aprendamos algo. ¿Usted cree que los padres viven con su vida pensando cómo van a hacer para disturbar la vida de sus hijos? No. Entonces, cuando a usted le despiertan a las 7 de la mañana, si vaya, levántese para ir a la escuela, uno dice, ay, estos papás que tengo, ¿no? Como que si se preocupan por molestar nuestra vida. De repente nos llaman y dice, vamos, quiero hablar con ustedes, siéntense acá. Y uno ya sabe que le van a decir de todo. Así que no tienen nada que hacer estos padres que quieren incomodar mi vida. Todos los tratos disciplinarios de los padres están enfocados porque quieren casi obligar que su hijo aprenda algo. ¿No es verdad? Levántese, vaya a la escuela. Ay, lave estos platos, aprenda a hacer algo. ¿Por qué? Porque un día no van a estar sus padres. Y usted va a tener que saber cómo enfrentar la vida. Pero cuando uno está pequeño, ay, hermanos, parece que los padres son exagerados. ¿No es verdad, jóvenes? Muchas veces exageran, ¿no? Pero no es verdad. Hacemos lo mínimo. Deberíamos ser más fuertes todavía. Entonces, tenemos a un Dios que también hay circunstancias negativas en la vida que vienen preparadas por Él con el fin de empujarnos a que pasemos por esa situación, porque esa situación va a ser un seminario extensivo para nosotros, para que nosotros aprendamos algo. Por eso es que recuérdese que la prueba, la mayoría de veces, viene promovida por Dios. Y la prueba tiene que ver con un periodo de enseñanza. Traiga dolor, traiga este momento de dificultad, nos aflija, nos preocupe, pase lo que pase, nos haga llorar. Pero Dios considera que es necesario que nosotros enfrentemos eso, porque está trabajando en nuestro carácter de cristiano. Está forjando un carácter de cristiano valiente. Y cuando ese carácter de valiente se va formando, el cristiano comienza a enfrentar la vida de desafíos, luchando y venciendo, y eso le da un crecimiento, una madurez. Entonces el cristiano alcanza un nivel de madurez donde ya nada le preocupa, porque sabe que su Dios puede. ¿Está todavía acá? Nadie ha pasado lo que pasaron los amigos de Daniel. ¿Alguna vez usted ha estado enfrente de un león? Sí, en el zoológico. Yo fui al parque allá de no sé dónde, donde usted entra con su vehículo. Y en la entrada está el vigilante encerrado en 2 portones. Abre para que entre el vehículo, cierra, luego abre el otro, lo deja pasar y cierra. Y ya usted quedó adentro. Y ahí en la calle donde va a pasar con el vehículo están 3 leones echados. Y todavía están echados enfrente de la calle, sin peinarse. Y todavía le hacen así. Oh. A los hermanos que iban conmigo tenían miedo. De repente se para y se estira. Y uno lleva los vidrios bien cerrados, hermano. Y el portón ya está cerrado, ya no puede salir. Había un león que estaba tirado en una roca por allá. Y cuando vio el carro, se paró, se tiró de la roca y comenzó a caminar. Y se paró en medio de la calle. Pero uno está protegido. Nunca hemos pasado una prueba como la que pasaron muchos cristianos del Antiguo Testamento, donde donde mantuvieron la firmeza, el nivel de madurez de seguir confiando en Dios, aún a costa de su propia vida. Por eso es que cuando le hablo
de procesos de aprendizaje en el cual Dios nos mete, es porque Él quiere que nosotros desarrollemos madurez y que tengamos el carácter de negarnos a nosotros mismos con el fin de agradar a Dios, sabiendo de que Dios me puede librar, o conscientes de que si Dios no quiere, me van a entrar los colmillos de león. Hay veces que en la prueba Dios permite que y uno grita y duele. Y entonces está el concepto cristiano que también lo pone en dificultad al otro cristiano, porque le dice: Dios no quiere que sufras. Entonces la gente está luchando con su fe, porque hay una parte que le han enseñado que hay que enfrentar la prueba, y hay otra parte que dice: no, para eso Jesús lo sufrió. Usted no tiene que morir de eso, usted no tiene que pasar eso. Mire, la vida en Jesús es tan suave, tan tranquila, y no es verdad. Hay momentos lindos, hay momentos maravillosos. La mayoría son preciosos. Bueno, hasta los momentos de prueba son preciosos, pero cuando usted alcanzó madurez. Porque no es que la vida del cristiano se la pasa siempre lamentando, no. Alcanza un nivel de madurez que logra pasar diversas dificultades sin lamentarse y sin quejarse, porque ya maduró. Pero si no logra madurar, ay, hermanos, va a pasar lamentándose siempre. Por eso es que este evangelio tiene el propósito de enseñarnos un estilo de vida que se muestra. No es algo ficticio de que puedo decir yo creo que Dios puede, porque eso lo decimos todo. Es como la celebración que hacemos en los cultos acá en la iglesia, ¿no? Hay momentos de batalla con la alabanza. Nosotros, ¿verdad? Cantamos y declaramos. Hay alabanzas preciosas de guerra. Por ejemplo, dice: con mi Dios yo saltaré los muros. Y hay gente que está saltando ahí en los asientos. Pero cuando sale allá dice: quiero hablar con usted, pastor. Dice: ¿Qué pasa, hermano? Lo acabo de ver feliz saltando, que usted puede todo. Dice: ay, es que usted no sabe lo que estoy pasando. Porque a veces, hermano, la adoración no tiene que ser un efecto, tiene que ser una causa. Es diverso de la causa al efecto. La causa es la necesidad por la cual nació, pero el efecto puede ser una embriaguez. Por ejemplo, el alcohol produce un efecto, una borrachera de un tiempo y se termina y ahí pasó. Pero la adoración a Dios tiene que ser una causa, porque nace en el corazón del hombre. Y entonces se hace por una necesidad de adorar la persona que uno considera que es el que debe ser adorado. Amén. Entonces vea, por eso es que la Biblia nos enseña a que nosotros adoremos como un estilo de vida, no como un momento de culto. Por eso es que le decía por la mañana, no es un rito de fin de semana, es una manera de vivir. Te adoro, está bien, hágalo. Pero cuando sus amigos le pongan la tentación por delante, usted tiene que responder con también: te adoro. No puedo aceptar eso que me invitan. No puedo vivir como ellos viven, porque cuando yo me niego, estoy poniendo un principio de adoración a Dios, porque es mi estilo de vida que adora al Señor. Amén. Entonces vean lo que dice Juan capítulo 14 versículo 7. Porque la adoración produce una semejanza, hemos estado hablando, entre el adorado y el que adora. O sea, el que adora, cada vez que adora y entre más pone sus ojos en la persona que adora, se va pareciendo a él. Y eso de que me parezco a él, hermanos, es visible, debe ser visible. ¿Sí? Entonces, Jesús es Dios. ¿No es verdad? Jesús es Dios. Pero Jesús fue hombre y fue llamado el Hijo de Dios. ¿No es verdad? Siendo Dios, es llamado el Hijo de Dios. Era hombre normal, 100% hombre como nosotros. Y estando en la condición de hombre, nos enseñó el mejor modelo de adoración.
Porque estos versículos dicen: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Este es español, pues, hombre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Está diciendo Jesús. Entonces dice: si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. ¿Cómo funciona eso? Siga. Mire. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La Biblia dice que no existe hombre que haya visto a Dios y viva. Pero a Dios se le pudo ver y se le puede ver en la persona de Jesús. Sigamos. El 8, vea lo que dice. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, porque no entendía. Ahora Jesús le responde, vea. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto? Es que el adorador se parece al que adora. Ahora, si yo digo: yo soy hijo de Dios, no necesito gritarlo ni decirlo. La gente lo tiene que ver. Basta que me vean y deben entender que yo soy hijo de Dios. Entonces yo no voy a andar con un leño diciéndole: honre al hombre de Dios, respete al siervo del Señor, yo soy el siervo de... No tengo por qué andar. La gente debe de ver, porque este evangelio es práctico y se evidencia en la vida cotidiana. Y esa evidencia no es un masoquismo de que yo me abstengo de hacer. No, es una manera de vivir porque quiero mostrar al Padre en mi vida. Jesús dice que en 33 años y medio los apóstoles que anduvieron con él tuvieron todo el tiempo para darse cuenta que en Jesús se pudo ver al Padre. Ahora, al inicio de este tema comenzamos diciendo que la adoración nos lleva a parecernos al que adoramos, y que el propósito de la Biblia es que nosotros vayamos siendo transformados hasta parecernos a Jesús. Jesús mostró que en su persona pudo reflejar al Padre. Ahora, la Biblia nos enseña que la iglesia puede mostrar a Jesús. Por eso es que no existe predicar el evangelio y decir: vaya a una iglesia, allá aprende. No me ve a mí. Lastimosamente este evangelio comienza viéndome a mí. La gente cambia por el poder de transformación que este evangelio hizo en mi vida. Y si te cambió a ti, me puede cambiar a mí. Te ayudó a ti, me puede ayudar a mí. Pero la persona debe mostrarlo en la vida cotidiana, que es lo que está diciendo Jesús. Dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por favor, enfaticen eso: el que me ha visto. Yo hablo mucho de la importancia, la Biblia lo enseña, la importancia del testimonio. Este evangelio no es por estar encerrado entre cuatro paredes todos los domingos. Este evangelio es por el testimonio diario que nosotros presentamos al vecino, al jefe donde trabaja, a la familia donde trabaja, a las personas con quien se relaciona, por donde viene por la calle, el respeto a las autoridades, el respeto a las leyes. Eso es el testimonio de este evangelio. Todo mundo debe saber que usted tiene un buen comportamiento. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Es lo que Jesús está explicando a sus discípulos y dice: hace tanto que estoy, dice, y no Felipe, el que me ha visto a mí. ¿Cómo será Jesús, hermanos? Dígale que tiene la par, véame a mí. Dígale, ¿no tiene valor? ¿Acaso no me parezco a Jesús? Sí. No, hermanos. No, que tenemos un reto, ¿no?
Este evangelio no es venir a cantar y congregarnos y abrir la Biblia y escuchar al pastor y ya nosotros somos evangélicos. No, todo eso que hacemos debe ocasionar cambios en mi vida. Sí, debe ocasionar cambios en mi vida, cambios de transformación, de imagen de hombre mundano a la imagen de Cristo, el que me ha visto a mí. Entonces, olvídese ese criterio de decir yo soy santo, yo sé cómo estoy con Dios. No, si la gente ve lo contrario, no está practicando un buen evangelio. Y digamos lo que podamos decir, no existe si la gente ve defectos en nuestra vida. Bueno, hay quienes ven más de la cuenta, pero eso dejémoslos aparte. ¿Sí? Pero hermanos, necesitamos este evangelio. Se reconoce primero por la vista. Dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Imagínense que Jesús desafía a Felipe solamente con que lo haya observado. Después sigue, vea lo que sigue. Dice, aparte de verlo, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo. Aquí ya no implica solamente el que me veas. ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Usted me ve por allá reunido contando chistes rojos y luego el domingo digo que soy hijo de Dios. Me ve chismeando allá en el comedor, perdiendo mi tiempo, escuchando todos los chismes de la gente. ¿Qué hablo? ¿O ocupo el tiempo en las cosas de Dios, en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es de alabanza? En esto pensad, esto hablad, dice Pablo. Entonces Jesús usa tres cosas. Uno es, ¿qué has visto en mi vida? ¿Has visto ¿has visto reflejado al Padre? No es que Jesús no lo reflejó. Los discípulos no lo sabían porque nunca se enteraron de que Jesús había venido a reflejar al Padre. Ahora, después de que dice, lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace. ¿Qué hace? El tercer punto, las obras. No solamente se refleja, sino en lo que se habla y también en lo que se hace. Mis acciones cuentan mucho en mi vida cristiana, en mi vida de hijo de Dios, en mi vida de adorador. Entonces, las obras que yo hago, versículo 11, vea lo que sigue diciendo el Señor. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas, por mi accionar. Sale a luz el versículo que lo mencionamos muchas veces. Cuando querían apedrearlo, querían matarlo, Jesús le dice a sus contemporáneos judíos, ¿por cuáles de las buenas obras me queréis apedrear? Hermanos, basta verlo. Y ese era un personaje divino. Bastaba escucharlo. Por eso es que a nosotros nos cuesta que nos siga la gente. Miren, nuestras iglesias están siempre vacías. Cuesta. Porque hay iglesias grandes por carisma, pero el carisma no tiene nada que ver con el llamado divino. El carisma lo tienen hasta los empresarios, los grandes seminaristas de empleos y de mercadeo público. Tienen carisma para llamar a la gente, pero no es el carisma, sino que tiene que ver, este evangelio tiene que ver con la otra parte, que es la demostración de cómo nosotros vivimos. Y a Jesús le seguían multitudes. Dice la historia que hasta los emperadores y los gobernadores mandaban escribas de ellos para que anduvieran detrás de Jesús y tomaran nota de todo su discurso. Entonces, donde quiera que Jesús estaba con una multitud, había alguien del gobierno tomando nota y después le iban a leer los discursos que Jesús decía. Fíjense que la historia dice que Pilato se convierte al evangelio, Nicodemo se convierte al evangelio, y hombres que ocupaban posiciones
que al inicio no lo aceptaban, terminaron rindiéndose a Dios. ¿Por qué? Por los discursos que él hablaba. Nunca habían escuchado a un hombre que hablara de esa manera, con poder y con autoridad. Pero tenía que ver que lo que él hablaba no era de su propia cuenta. Nosotros hablamos hasta por los codos, hermano. Pero la mayoría de veces es por nuestra propia cuenta. Queremos sacar. Ese es como encontrarse con una persona que ha estado encerrado por 3 días solo. Y al nomás que se encuentra con alguien, se suelta, hermano. Uy, yo no sirvo para eso. Pero es que nos gusta hablar. Y en la multitud de palabras, dice la Escritura, también se encuentra el pecado. Porque por ahí se nos escapa. Entonces, hermano, la enseñanza de este versículo, de esta porción de la Biblia, es que Jesús está diciendo que Él, en su manera de vivir, mostró al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, el fin de la iglesia o del adorador, que es cada persona, es que si yo soy un adorador, la gente debe ver al Padre en mí. O a Cristo, que es igual. Hoy nos acreditamos muchas manifestaciones de Dios y queremos demostrar de que Dios está con nosotros, basándonos en otras cosas, pero nunca basándonos en nuestro estilo de vida. El mensaje de la superprosperidad dice que si usted tiene buen carro, buena casa, buen trabajo y buena plata, usted es un hombre de Dios y Dios está con usted. ¿Por qué? Y si no tiene plata, y si no tiene trabajo, y si no tiene casa, y si no tiene carro, pero tiene una devoción a Dios, ¿no es hijo de Dios? Claro que sí. Pero la gente cree que por lo que tiene puede demostrar que Dios está con él, y no es por lo que tenemos, es por cómo vivimos. Porque lo que tengo tiene que ver con cómo yo soy. Porque Dios podría volverme millonario a mí de la noche a la mañana, pero Él no quiere. Yo sé que Dios puede volverme millonario, pero Él no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque yo me enfermaría. Yo los dejaría a ustedes. Y yo me comprara un avión y me fuera a viajar todos los días. Me comprara casas en la playa. ¿Quiere que le abra mi corazón lo que haría yo con plata? Usted también. Si basta que consiga un buen trabajo y ya no se congrega. Basta que gane bien y ya quiere viajar hasta 2 veces al año a su país. Por eso es que Dios puede darme, pero no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque yo soy loco. Él sabe que Él me suelta unos cuantos euros y yo me vuelvo loco. Y usted es re loco también. Dios lo sabe. Entonces, pero si hay alguien maduro, centrado, que sabe que es un buen administrador, Dios le da, porque sabe que no está enfermo, que no va a perder su devoción a Él, va a seguir siempre adorándole. Por eso es que Dios nos va soltando y nos va probando y nos va dando a ver cómo nos comportamos. Pero cuando ya ve que con un poquito nos volvemos locos, nos reduce. Entonces recuerdes eso, Dios puede, pero si yo no estoy apto para eso, no quiere. Porque no quiere que yo me pierda. Por eso es que debemos entender, este culto de adoración, hermano, nos lleva a entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Hemos estado viendo en estos versículos de Romanos 12, que lo primero es que Pablo dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Al final dice, porque este es vuestro culto racional. Un culto, la adoración tiene que ver con la razón, porque yo decido. Y tengo que estar bien cuerdo para decidir lo correcto. No existe, hermanos, pecar y cuando el pecado sale a la luz y hay que enfrentarlo, dice, no sé por qué lo hice. No sé. Bandidos. Si bien sabemos por qué lo hicimos.
¿Acaso estuve loco? Perdí los sentidos. Bueno, si no soy hijo de Dios, pude estar endemoniado, porque la gente está matando a su familia por el mundo, pero ellos no tienen a Dios. Pero los pecados de los cristianos son premeditados. Y nosotros sabemos la gravedad, la prohibición y sabemos las consecuencias. No es que no lo sabemos. El problema es que delante de los hombres queremos hacer pasar como que no sé qué pasó. Yo creo que el hermano que andaba conmigo me indujo a eso. Acá todo el mundo pasa pasándole la bola a otro. Es que dicen, ese joven es el que me está llevando para allá. Yo nunca he visto un joven que venga con la cadena y le ponga en el cuello a alguien y diga, sígueme. Si sé que existe un celular y se mensajean y llaman y dice, ¿crees que podemos salir hoy? ¿Podemos ir a tal parte? Ah, sí, ¿le vas a pedir permiso a tu papá? No, yo sé cómo escaparme, pero decidió usted. Entonces nadie puede culpar a otra persona, al menos que me haya amarrado y empujado. Eso se llama secuestro. Ya no se tiene que estar tratando en la iglesia como alguien que está induciendo, sino hay que llamar a la autoridad para que lleven a esa persona que está secuestrando a otro. Lo priva de su libertad de expresión. No, hermano, nosotros somos conscientes y somos tan cuerdos que somos responsables de nuestras acciones. Por eso es que el culto de adoración es racional, porque nosotros decidimos si servirle a Dios o desviarnos. Y exige la presentación del cuerpo, porque en el cuerpo es donde se manifiestan los deseos del alma, ¿Qué es lo que nosotros queremos del mundo? Todo, ok. Ese es el sacrificio vivo. Porque demanda el cuerpo para tirarlo a la grilla, hermano, y eso es vivo, porque arde, porque duele, porque tengo que decir no a las cosas que me gustan. Pero Dios considera que no son buenas, y yo tengo, para adorarle a Dios, yo tengo que decir que no. Y entonces mi cuerpo debe arder en el altar donde le estoy diciendo a Dios, aunque el mundo me persiga, aunque el mundo me aceche, yo quiero agradar a mi Señor. Entonces dice que hay que ofrecer el cuerpo vivo en sacrificio a Dios. Y eso se logra también a través de la entrega, porque tiene que ver con que no os conforméis. Yo voy a ir al mundo, ¿verdad? Y que vea a Dios si me deja llegar. Dios no tiene que ver con mi decisión. Yo debo decidir si puedo ir o no puedo ir, si puedo entrar o no puedo entrar. Y cuando yo sé que no puedo entrar y no entro, le adoro. Cuando sé que no lo puedo hacer y no lo hago, le adoro. Pero cuando yo sé que no lo puedo hacer y lo hago, lo deshonro. Y yo no soy un hijo de Él, ni soy un adorador. Entonces cuenta mucho mi decisión. Y para que yo decida, Dios quiere que yo esté bien despierto, bien cuerdo, sobrio. Para que yo no me conforme al sistema de vida que ya lo estuvimos viendo por la mañana. Solo estoy haciendo un recuento. Ahora, este culto de adoración no solamente demanda que mis decisiones cuentan, hermanos, sino que se logra a través de una renovación. Dice Pablo: así que, hermanos, ruego en la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí implica el conocimiento. La renovación del entendimiento me lleva a enterarme, a preocuparme por conocer quién es este Dios a quien yo adoro. ¿Quién es y qué le gusta? ¿Y cuál es el plan que tiene para mi vida? Yo debo de enterarme, hermano. ¿Me puede el evangelio ni Dios? No es metro, ni tram, ni bus, que tiene su ruta y dice súbase, yo lo llevo. No, yo tengo que conocer dónde va, qué le gusta,
para luego saber cómo comportarme. Por eso dice que entremos en el proceso de la transformación, de la renovación de vuestro entendimiento. Este proceso de transformación tiene que ver con que Dios me tiene que sacar los 40 años que yo viví en el mundo de acá. Me los tengo que sacar porque me los tengo que sacar, porque ese hombre antiguo está viciado. Vivió de una manera desordenada, sin Dios, sin reglas y sin nada. Y hoy vine al evangelio y yo debo conocer cuáles son las reglas de este evangelio. Y entonces tengo que entrar en ese conocimiento para renovar mi entendimiento. Porque si no renuevo mi entendimiento, el hecho que acepté a Cristo, eso no me cambió todo. Hay cristianos que vinieron a un altar, aceptaron a Cristo, pero siguen de burros como siempre. Porque no estudian. Porque no les gusta leer la Biblia. Porque no les gusta comunicarse con Dios. Entonces no hay una renovación. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Eso es como que vaya. Hay agentes de mercado que andan vendiendo productos, pero no saben ni la calidad ni las reglas de la empresa. O sea, un vendedor tiene que saber todo eso. ¿Cuál es la calidad? A mí, yo fui a comprar mis lentes y me dijeron, ¿los quiere plastificados, que se caen, le pasa un carro encima y no se rompen? Yo le dije, claro, pues yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué los míos cuestan demasiado? Ay, me dice, porque lo suyo lleva esto, lleva esto, lleva esto. Si de verdad se le puede poner el pie y no se rompen, de verdad. ¿Y lo hace? Y me dice, no lo hago porque no vale la pena, me dijo. Yo creo que si le pongo el pie se va a romper. Pero tiene un poquito de calidad. Pero el que está vendiendo el producto tiene que saber si es verdad o no. O sea, ya por mi cantón pasaban vendiendo los platos. Y decía, los platos que no se quiebran, ¡pam!, los tiraban. Y era verdad, no se quebraban. Era extraño porque cuando usted los compraba se quebraban todos. Parece que andaban un plato especial esos bandidos. Pero el tema es, hermano, conocer lo que yo practico, en lo que yo creo, que es esta fe y es este evangelio. Entonces Pablo aconseja y dice que tenemos que el adorador, hermano, como principio lo lleva a entrar en el proceso de la renovación, de la transformación de vuestro entendimiento. La palabra transformación tiene que ver con lo que pasó en Mateo 17, capítulo 10, versículo 2. Vea lo que es la misma palabra que sucedió delante de los ojos de los apóstoles. Vea, dice que Jesús subió con 2 de sus discípulos a este lugar a orar, y durante estaba orando, dice, y se transfiguró. O sea, es una transfiguración. Y resplandeció. Vea qué lindo eso. Se transfiguró delante de ellos. La misma frase que usa Pablo en la transformación es la misma de la transfiguración. O sea, Jesús, siendo hombre humano, se transfiguró. Dice que era resplandeciente. Vea todo lo que pasó. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz delante de ellos. Como un mensaje de lo que la Biblia dice, nosotros tenemos que vivir en ese proceso de la transfiguración. La gente debe de vernos siempre radiante. Amén. No, ahí venimos todos tristes, hermano, todos como que. Yo he visto que los días sábados, mire, viernes y sábados son días de discoteca. Usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Antes de convertirse, bandido. Y los días sábados, hermano, a las 6 de la mañana, usted sale por esas calles, están saliendo toda la gente que viene de las discotecas. Así va, Pero esos bandidos todavía van radiantes. Sí, ellos van gritando y van contentos por todo lo que han hecho. No nos vayan a ver a nosotros salir de una vigilia, hermano.
Nosotros hablamos y tengo que ir a trabajar todavía, pastor. Nosotros nos transfiguramos para mal. En vez de estar radiantes, nos apagamos, nos opacamos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no vivimos en este proceso de transformación, donde nos hace enfrentar todas las circunstancias de la vida sin ocasionar ningún efecto malo. O sea, que no altere nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestro gozo. Eso es lo que hace, hermanos, el Espíritu de Dios en la vida de un adorador. Que usted permanece estable, pase lo que pase. Ya lo vamos a ver, porque se va descubriendo en lo que es la voluntad de Dios. Y entonces dice que Jesús resplandeció enfrente de ellos y su rostro era como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Está hablando, hermano, del Getsemaní, el mismo lugar donde Jesús llegó preocupado, cargando su dolor, su preocupación, y ahí hubo una manifestación de Dios. Ahora, 2 Corintios 13:18, vea lo que dice. Estamos en este punto, hermano, de la adoración como culto se produce a través del proceso de renovación de nuestro entendimiento. Entonces dice 2 Corintios 13:18. Vamos, hermano, ¿se bloqueó? Que no hay. 3:18. Es que escuchan mal. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo, la gloria. Yo le pregunto, cada vez que se ve un espejo, ¿a quién ve? Al otro yo. ¿No es verdad? Nosotros, si usamos en espejo, es para vernos nosotros. Entonces la Biblia habla en un lenguaje figurado y dice, todo cristiano adorador, dice, su vida debe ser como estarse mirando a un espejo a cara descubierta, dice, y ver la gloria del Señor. Nunca hemos tenido ese cuidado de cerrar nuestros ojos y pensar, ¿me parezco al Señor? Cuando está a punto el esposo de darle a la esposa, dígale, ¿me parezco al Señor? O la esposa con la cacerola, dice, ¿me parezco a mi Señor? Dice, no, te pareces a Pedro, te pareces a Judas, pero no al Señor. Entonces, el cuidado del cristiano es que su vida tiene que estar como fija en un espejo y la figura que ve es la figura del Señor. Cada vez que nos vemos, la figura del Señor. Y dice, cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo comenzó diciendo, os ruego por la misericordia del Señor, porque todo cambio que nosotros determinemos, primero cuenta que yo determino cambiar y luego obra el Espíritu del Señor en mi vida y me va llevando todos los días, porque yo solo no puedo, hermano, permitir ningún cambio en mi vida. Yo solo no permito cambiar, pero si yo delante del Señor le pido que me ayude, entonces el Espíritu Santo viene y inicia un proceso conmigo y me lleva en ese proceso de cambio. No para ser como yo quiero, sino para ser como ¿quién? Como la imagen misma del Señor. Eso está diciendo la Biblia. Es una necesaria. Vea, Salmo 51:10 que dice David. Hay una necesidad en la renovación del cristiano para que sea un adorador. Dice David, vea esto, léalo. Crea en mí, oh Dios, porque esto no es de que quiero ver si me parezco al Señor. No, tengo un pelo muy largo. No, hoy no me eché gelatina. No, voy mal planchado. No tiene nada que ver. Dice
El que yo me preocupe por parecerme al Señor, comienza con esto: crea en mí, oh Dios, primero, un corazón limpio. El corazón, hermano, que es el motor, ¿verdad?, que impulsa las manifestaciones de la carne, y renueva, dice, un espíritu recto dentro de mí. ¿A quiénes les gustan las personas correctas? ¿A quién le gusta tratar con furbos? A nadie. Es que es verdad, no nos gusta otro furbo, porque no pueden estar dos juntos. Por eso es que el hombre se enoja, porque cuando le sale otro, dice: ¿y este que cree que yo soy qué? Que a mí me la va a hacer, porque él es furbo también. Por eso es que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. La rectitud tiene que ver con la correcteza, de vivir una vida correcta en lo que yo voy a hacer. ¿Es correcto que haga esto? ¿Es correcto que me comporte así? ¿Es correcto? Nosotros tenemos que ver, y nosotros tenemos que saber cambiar con la ayuda del Señor. Entonces, es la oración de David: crea en mí, oh Dios, este corazón. Y nace, hermano, hablando de lo profundo de su corazón, porque el cambio de la transformación es una necesidad si nosotros queremos considerarnos adoradores del Señor. Pasemos. Otro punto importante es que el culto racional conduce a conocer la voluntad divina de Dios. Después de haber presentado nuestro cuerpo y entrar en un proceso de cambio, vamos recién entendiendo la voluntad de Dios. Volvamos a Romanos capítulo 12 versículo 2. Vea lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo nunca me entero de saber qué es lo que Dios, cómo Dios es, cómo Dios piensa, qué a Dios le gusta, la Biblia es para eso. La Biblia es para que yo me entere qué es lo que a Dios le gusta y cuál es el propósito por el cual me llamó. Y cuando yo entiendo, cuando yo conozco quién es Dios, cómo actúa Dios, entonces yo logro entender a Dios. No sé si me explico. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que a Dios no se le entiende, se le obedece. Pero se puede alcanzar un nivel donde usted entiende a Dios. Y volvemos a los amigos de Daniel, porque este joven conocía a Dios. Dice: ¿quién te podrá librar de mis manos? Nadie. Y él dice: sí, el Dios a quien yo sirvo, Él puede. Pero si no quiere, Él nunca niega aceptar, hermano, ir a que lo metieran ahí. ¿En qué era? ¿El foso? ¿El foso, verdad? ¿De los leones? ¿O el horno? El lago, no, está pensando en vacación. Ya casi me dice el mar. Bueno, el horno de fuego, ¿verdad? Lo habían calentado. Dice: ¿quién te podrá librar? Pero él dice: mi Dios puede. Pero si no quiere, yo igual iré. ¿Me explico? Cuando la persona madura y comienza a conocer quién es Dios, yo sé que mi Dios puede. Pero si Él en esta oportunidad no quiere, yo igual entraré ahí. Y si me muero, hermano, arrostizado ahí, pero yo sé que mi Dios permitió eso. Ese es conocer la voluntad de Dios. Porque nosotros diríamos: yo sé que Dios puede y me tiene que librar. Por eso es que hoy hemos entrado en un lenguaje de que lo decreto, lo declaro, así será. Y cuando las cosas no se dan, hermano, nos volvemos contra Dios. Pues eso es señal de inmadurez, porque no hemos conocido que hay oportunidades en las que Dios me va a librar y hay oportunidades en las que Dios quiere que yo pase. Pero ¿cómo lo voy a entender si no me doy por enterado que tengo que conocerlo a Él
Por eso es que Pablo está diciendo que renovemos el entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Tiene tres características la voluntad de Dios. ¿Qué dice que es? Buena. ¿Está despierto? Agradable y perfecta. Que comprobéis. Eso quiere decir, tiene que ver con todas las decisiones de mi vida, que yo debo comprobarlo, que mi Dios puede, cuando quiere, y cuando no quiere, no lo va a hacer, pero Él puede. Bueno, agradable y perfecto. ¿Qué significa bueno? Aunque aquello nos parezca raro a nosotros, pero para Dios es bueno. No es bueno lo que es bueno, sino lo que nos gusta. ¿No es verdad? Sí. Por eso enfatizamos mucho en la alimentación. ¿Quiere una ensaladita? Con lechuga, tomatitos, chile verde, limoncito, todos los días. No. ¿Qué le parece? ¿Cómo se llama la chuleta milanesa esa? La cotoleta milanesa, ¿le parece bien esa? Ay. Hay países que no puede faltar el trozo de carne allí encima, hermano. O la comida grasosa. Dice, eso es bueno. Ay, dice, bueno, les escurre por acá el tomate, la mayonesa. Y ahí es bueno esto. Dice, eso es dañino. Pero es bueno para el paladar de ellos, pero no para su organismo. Entonces no es bueno lo que es bueno, sino que lo que nos gusta. Por eso entramos en dificultad cuando debemos confrontar la voluntad de Dios, porque las cosas en Dios son muy raras para nosotros. Son muy raras. Por eso es que no logramos entender si es de Dios o por mí que es del diablo eso. ¿Cuántos líderes de la iglesia primitiva murieron entregando su vida por causa de Cristo y ellos no lo encontraron raro? Imagínense que Pedro está a punto de ser crucificado como el Señor y le piden que dé el último deseo, y Pedro hubiera dicho, qué raro esto. Mi deseo es que los ángeles del Señor bajen y me libren de esta muerte. Él no dice eso. Ni dice que es raro que tengo que morir, si Él prometió estar con nosotros, si Él prometió ayudarme, Él prometió sanarme. Pedro no dice eso. Lo que dice es, no soy digno de morir como el Dios a quien yo adoro. ¿Me pueden crucificar cabeza abajo? Los que lo iban a matar dicen que es raro el deseo que pide. A nosotros, hermanos, se nos da la oportunidad de pedir un deseo. Muy poco. ¿No tiene 2? 3 deseos? ¿Puedo? Porque nosotros tenemos un montón de cosas de pedir. Y yo he dicho, un deseo, que los ángeles del Señor me hagan desaparecer al contar 3. 1, 2, 3. Si estamos en peligro de muerte, nosotros, que esa pistola no dispare en el nombre del Señor. Que ese carro que viene encima se ferme ahí. No, ¿qué hace en medio de la carretera? En vez de decir, no fui digno de morir como mi Señor, voy a morir aplastado como sapo. Pero nadie piensa eso, hermano. Nadie. Porque es raro lo que estamos viendo. Ahora, por eso es que cuando Dios dice que es bueno, aunque a nosotros nos parezca raro, feo, pero para Dios es bueno. Porque está tratando con mi vida, porque quiere hacerme entender algo. Dios, en eso raro que yo veo, está obrando para bien. ¿Es agradable? También dice que es agradable, ¿verdad? La voluntad de Dios, hermano. Eso de que es agradable viene como esos remedios. ¿Habrá algún remedio bueno? Entre más grave es la enfermedad, más amargo es el remedio.
Allá en mi país dice, ahí tengo fiebre, tómese un Aralén, dice. Aralén se llaman, ¿verdad? Son Aralén, unas pastillotas blancas así, amargas, hermano. Usted se la pone acá y le dejó amarga hasta el alma. Pero usted se la toma y toda la alteración de la temperatura comienza a bajar y el cuerpo se vuelve bien. Es agradable para Dios, aunque las cosas nos parezcan a nosotros amargas, pero para Dios es agradable. Fíjense que obedecer la palabra de Dios es amargo, dijo el profeta, porque cuando encontré tu palabra, dice, la comí y fue amargo para mi vientre. Está diciendo, obedecer la palabra de Dios es amargo. Es amargo, hermano, porque no nos gusta. Para nosotros es otro tipo de ver las cosas, y para Dios dice que no, eso que para mí parece amargo, para Él es agradable. Sobre todo, dice, es perfecta. Todo lo que Dios hizo es perfecto. A pesar de la imperfección que el pecado ha ocasionado en la vida del hombre, hermanos, todavía el hombre tiene el sello de lo perfecto de Dios. Y descubrimos esa perfección en la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, produce en nuestra vida una oración que se vuelve incondicional. Cuando logramos entender la voluntad de Dios, nuestro estilo de vida, nuestra adoración se vuelve incondicional. Y cierro con 3 versículos. Vea esto. Génesis capítulo 22, versículo 5 al versículo 13. La adoración incondicional, aceptando la voluntad de Dios, tiene que ver, hermano, con una rendición total. Y entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Está hablando del episodio donde Dios quiso probar a Abraham y le pidió a su hijo, el hijo que más ama, y le dijo que subiera a esa montaña y que ofreciera al hijo de la promesa en sacrificio al Dios que él adoraba. Y Abraham se levantó el siguiente día, va con el muchacho y con sus criados, y cuando están al pie de la montaña le expresa esto: quédense acá, pero yo y el muchacho subiremos a la montaña porque vamos a adorar. De seguro que ya iba con el lignario él. Pues va a adorar. ¿Qué adoraciones vamos a cantar? No, la adoración que él llevaba era: voy a hacer lo que Dios me pidió. Se deduce que Isaac tenía 25 años. Llegan a la cumbre de la montaña y él pregunta y dice: bueno, traemos todo, ¿y dónde está el cordero? Y le dice: espérate un momento, ya te lo explico. Dice: una de las patitas, por favor. Lo amarra de mano y pie, lo agarra y lo acuesta, preparando el altar, la leña con el fuego, y acuesta a su propio hijo sobre la leña. ¿Sí? Encendedor en la mano y puñal en la otra, porque le cortaba el cuello y luego le metía fuego, porque Dios lo había pedido en sacrificio. Por eso es que cuando usted es un adorador y descubre la perfecta voluntad de Dios, hermano, nuestra adoración es total, un rendimiento total a Dios. Aunque Abraham sabía, come maíz. Son las cosas que no entendemos. He pasado tantos años pidiéndole a él por un hijo, me da un hijo y dice que es el hijo de la promesa, y hoy me lo pide. No. Si a nosotros nos suceden esas cosas raras, decimos: eso no es de Dios. No es de Dios, hermano, no es de Dios. Si fuera católico le hago la cruz. No es de Dios. Porque ¿cómo Dios me lo va a dar y Dios me lo quita? Hay gente que cree así. Porque Dios le dio un trabajo, tiene miedo a perderlo. Porque Dios le dio un hijo, porque Dios le dio cualquier cosa, tiene miedo después a entregárselo a Dios. Tenemos problemas con diezmos, con ofrenda, y venimos a llorar al altar cuando estábamos sin trabajo y Dios lo dio. Ahora, cuando hay que darle a Dios,
No se le puede dar a Dios. Se lo están comiendo los pastores. Porque nos parece raro. Pero la Biblia dice que aunque Dios siempre va a exigir, hermano, lo que nosotros más estimamos. Y el verdadero adorador no se niega. Va y le dice a su adorado: acá estoy presente. Y confiesa como Daniel: Dios proveerá. ¿Usted cree que cuando Abraham dice Dios proveerá, él lleva en su mente un corderito? No. Así como Dios a 100 años hizo que naciera Isaac, va a nacer Isaac 2. Dios proveerá. Si Él me ha prometido y me ha dicho que yo voy a ser el padre de multitudes, que mi generación, mi descendencia será innumerable. Ahora, y hoy me lo está pidiendo, Él sabrá por qué. Si yo soy un buen adorador, acá está, acá vengo. Y agarró el puñal antes de que me arrepienta. ¡Paz! Y Dios tuvo que actuar. ¿Por qué? De seguro que si él hubiera ido con resentimiento y con cosas en su corazón, Dios le hubiera dejado que lo mate. Pero Dios interviene y le dice no, porque Dios interviene en la fidelidad del que adora. Si nosotros adoramos de corazón, Dios siempre va a intervenir en todo peligro, en toda circunstancia, y nos va a dar la provisión, va a dar la salida. Pero el adorador, hermano, tiene una entrega total. Lo que Dios pida. Le está pidiendo un hijo, déselo. ¿A quién de los dos va a dar? ¿Al más feo? No, al que más quiere. Lo que más nos gusta, lo que más nosotros estimamos. 2, la verdadera adoración. Juan capítulo 4, versículo 22. La voluntad de Dios nos hace tener una adoración, hermano, que trae un servicio incondicional. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Siguiente versículo. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hoy es cuando que los verdaderos adoradores tienen que mostrarse, independientemente de lo que pueda estar pasando. Esto tiene que ver, hermano, aparte de todas las circunstancias, sin importar. Y hoy repito lo que dijo Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18. Vea lo que dice Habacuc, enseñándole a la iglesia cómo es la condición del que adora. Entonces Habacuc dice, dice, aunque la higuera nosotros no tenemos higuera, pero aunque ese mes no le paguen, aunque cuando abra la refri no haya nada, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo te adoraré. Ayer vivíamos una experiencia muy linda. Estábamos reunidos con los maestros de IBEA y lo pongo como ejemplo porque ha habido la suspensión de un maestro, porque hay 2 aulas que tenemos muy pocos alumnos y vamos a unirla en una, y entonces hay la suspensión de uno y como que entramos en un poquito de melancolía, pero luego conversando en el tema nace la idea de iniciar 2 años de bachillerato con los que ya se graduaron. O sea, hablando de todo el trabajo que ya se ha realizado y que se va a realizar, sobre eso nace la idea de poner más trabajo. Y esto como que nos motivó. Y terminamos la reunión y los maestros estaban contentos y dice, qué bueno, ¿no? Vamos a seguir este nuevo año y hoy viene un reto más.
y aparentemente como que veníamos un poco tristes porque está yendo mal, pero al final, en medio de lo mal, como que Dios dice, y es tiempo de creer. Y uno se despierta y dice como, ya es un hecho, ya es una realidad que eso va a pasar. Pero en medio, hermano, de donde no hay fruto, de donde no se está viendo las cosas, como que Dios dice, a ver, ¿dónde está tu fe? Porque esta es parte de la adoración, de la vida del cristiano. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El mensaje es que el adorador nunca pierde el gozo puesto en su Señor, pase lo que pase. Sí, coma o no coma, tenga casa donde vivir o no tenga, no pierde el gozo, no se altera su tranquilidad y su confianza en Dios. Por eso es que el cristiano maduro que adora pierde trabajo y nadie lo sabe, solo él y Dios. Trae problemas de su hogar y no viene lamentándose, solo él y Dios. Y se goza en la presencia del Señor como que si no estuviera pasando nada. Nadie se da cuenta. Ay, hermano, pero de los inmaduros. Si encontró un hermano en el tran, desde ahí comienza a lamentarse. Ay, es que fíjese que a mí, ay, es que fíjese que, ay, es que, ay, le cuento el otro, ay, que casi me muero, resucité 3 veces esta semana, y llega el Capolín y sigue de nuevo, viene a la iglesia y todavía y se va del culto y dice, ay, nadie me ayuda, nadie me escucha, porque es parte de la inmadurez y la falta de confianza en Dios. Con todo yo me alegraré, pase lo que pase, aunque esté enfermo, aunque pierda trabajo, aunque esté pasando por pruebas, aunque haya venido la tormenta de la vida, con todo dice, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque lo podemos perder todo, hermano, pero si tenemos al Dios que adoramos, lo tenemos todo. Y Dios proveerá. Y Abraham dijo, podrán hacer el segundo Abraham, el segundo Isaac, y si me lo piden a adoración se lo entrego, y él proveerá el tercer Isaac. Pero yo seguiré siendo el padre de las naciones. ¿Por qué? Porque confío en el Dios poderoso, que todo lo puede y que no hay nada imposible para él. Amén. Entonces debemos conservar el gozo del Señor siempre, si es adorador. El adorador no está en la iglesia solamente adorando y ya, no, el adorador tiene un estilo de vida. Y aunque sale del lugar donde le da culto al Señor, sale a enfrentar y su fe no decae porque confía de que Dios está siempre con él. Amén. Hechos capítulo 16 versículo 23-25. Esta verdadera adoración, este culto de adoración se enfoca en las cosas de arriba. Y quiero que se ponga de pie y lo vea ahí en la pantalla. Vea qué lindo, Pablo y Sila. Ahí están, hermano, estos dos hombres. Le dije que la vida de adoración se enfoca siempre en las cosas de arriba. La vez pasada le mencionaba a Job. Perdió sus hijos, perdió propiedades, perdió casas, animales. Y dice que fue a su lugar de adoración y adoró. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cristianos maduros que adoran, que no pierden su devoción en los tiempos de conflicto, sino que entienden de que sea de Dios o sea del diablo, Dios estará ahí. Habían agarrado a Pablo y a Sila después de haberles pegado con una charrasca, una gallina, una alpargata, no sé cómo le llama a usted, una tusa, una envoltura del choclo. Ha visto que, hoy te pego, dice la mamá, y agarran, hermano, una de eso que no pesa. No, dice la expresión, después de haberlos azotado. Había maneras pésimas de azotar en el tiempo del Imperio Romano.
La mayoría de ellos consistía en tirarlos amarrados, abrazando un tronco, y sacaban sus aciales de cuero, de cadena, con nudos en las puntas, con clavos, y comenzaban a azotarlos, ¡pa!, hasta que negaban lo que ellos confesaban. Y dice la Biblia que después de haberles azotado mucho, los romanos tenían un criterio: las torturas era diversión. Eco, ¿por qué los coliseos? ¿Por qué los gladiadores? Porque para ellos era diversión que los presos, que los cautivos se mataran delante de los ojos del pueblo. Venían devorados por las fieras o eran matados entre los mismos gladiadores. Había la señal del emperador que le hacía ¡pa! Y esto significaba que el que estaba herido había que matarlo. Y los mataban. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. No eran presos cualquiera, no estaban con comodidades. Y el carcelero, versículo 24, recibiendo las órdenes, dice, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. No eran cárceles como las de hoy, eran catacumbas, eran cuevas bajo la tierra, y lo llevaron a lo más profundo de ahí. Y dice que les aseguró los pies con el cepo. Los cepos habían para las manos, para el cuello y para los pies. Y era un larguero de madera con unos huecos, y este se abría y ponían los pies de los presos en esos huecos, y luego cerraban esa madera y los pies quedaban atrapados en medio de esa madera. Y ahí estaban ellos sentados, atrapados, encadenados, esposados, torturados. Pero como eran adoradores, no perdieron su devoción. Y decía uno de estos días, Pablo y Silas no cantaron para que Dios hiciera un milagro. Pablo y Silas cantaron porque ellos adoraban a Dios. La cosa es que cuando el adorador adora, Dios sale a su defensa. Y dice que les aseguran los pies, versículo 25, pero a medianoche. Hermano, si nosotros sanitos y sanitos no nos gusta buscar de Dios, es hombres bien golpeados, bien azotados, todos adoloridos, a medianoche estaban orando. Estaban orando al Señor, no diciéndole, ay, me duele. Nadie sabe dónde estamos. No, estaban hablando con el Dios que ellos adoraban. A lo mejor diciendo, no importa lo que nuestro cuerpo está pasando. No era la primera vez que los azotaban, no era la primera vez que los maltrataban. Pablo estaba acostumbrado, pero está hablando con su Señor. Y quizá le está diciendo, cuando salgamos de acá, vamos a seguir predicando tu palabra. Y dice que orando a la medianoche y cantando, mire, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. No sé cuánto duró el culto ahí, hermano, en la cárcel, pero ellos oraban y cantaban. Y cuando estaban haciendo eso, dice el siguiente versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, y Pedro y Silas, hermano, salieron corriendo y se escaparon. ¿Qué es lo que hace la mayoría de cristianos? Venimos a los altares llorando, sáname, hazme esto, y cuando reciben el milagro ya no vienen más a la iglesia. El adorador no se acerca a Dios para que Dios le haga un favor. El adorador se acerca a Dios porque hay una necesidad de adorar en todo tiempo, en toda circunstancia. Y cuando sucedió el milagro, ellos no se fueron.
Y el carcelero que se había dormido se despierta y se fueron, me voy a matar. Y Pablo le dice, no te hagas ningún mal. Nosotros estamos acá. Nadie se ha ido, porque no hemos estado pidiendo un milagro para que nos saque de la cárcel. Adoramos a un Dios que por devoción le adoramos siempre. Qué linda la adoración, hermano. Porque no se hace para recibir un favor a cambio. Aún se convierte el carcelero. El carcelero lo lleva a su casa. Celebra un bautismo en la casa del carcelero. Y luego Pablo le dice, llévame de nuevo a la cárcel porque necesito estar allá de nuevo. No se escapa. Si usted sigue leyendo toda la historia, viene de nuevo a la cárcel porque él era romano y era hebreo y lo habían maltratado. Y él dice, no, tengo que hablar con las autoridades, que no se maltrata una persona nacional. Pero nunca lo hizo por un milagro. No se acerque a buscar de Dios porque necesita un milagro. No busque de Dios porque necesita un favor de Dios. Hágalo porque usted es un adorador. Y lo puede hacer, hermano, en este lugar, viniendo a los cultos, como lo puede hacer en la cama de un hospital, como lo puede hacer encerrado en una cárcel, como lo puede hacer en cualquier condición donde se encuentre. Nunca pierda su devoción de adorar al Señor, porque esa es la certeza del Evangelio, que le podemos adorar bajo cualquier condición. Con todo yo te adoraré, sin importar lo que pase. Con todo yo te adoraré. Es tiempo de adorar al Señor. Cierre sus ojos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.